El invierno no es una estación en la estepa rusa. Es una sentencia de muerte escrita con tinta de escarcha. En noviembre de 1942, el aire en los alrededores de Stalingrado no se respira, se mastica. Es un cristal afilado que corta los pulmones y congela el aliento antes de que las palabras puedan ser pronunciadas. Allí, entre las ruinas de una ciudad que ha sido devorada por el fuego y luego escupida por el hielo, el sexto ejército alemán se aferra a una victoria que se siente tan sólida como un espejismo. Los soldados del Reich, otrora orgullosos conquistadores de Europa, ahora son sombras envueltas en mantas raídas, con los ojos hundidos y la piel pegada al hueso, observando cómo el termómetro cae por debajo de los 40 grados bajo cero. Klaus, un operador de radio de apenas 20 años, se frota las manos sobre una pequeña vela dentro de un búnker excavado en el suelo helado. El frío aquí abajo tiene un sonido propio, un crujido constante, como si la tierra misma se estuviera quebrando bajo el peso de la atmósfera. Su equipo, una maravilla de la ingeniería alemana, es ahora un bloque de metal inerte. El aceite de los mecanismos se ha vuelto tan denso como la brea, y los auriculares le queman las orejas con un frío metálico. Sin embargo, Klaus no deja de escuchar. No espera órdenes de Berlín ni informes de posición de los flancos rumanos. Klaus escucha algo que no debería estar allí. En medio del estático, un zumbido rítmico, una vibración profunda que parece emanar no del aire, sino de las entrañas de la estepa. No son voces humanas, no es el código Morse, es un latido de acero, una percusión mecánica que viaja a través de los kilómetros de nieve virgen. Klaus ha intentado advertir a sus superiores, pero la arrogancia en el alto mando es más gruesa que el hielo del Volga. Para los generales, el ejército rojo está acabado. Son solo restos que se arrastran en la nieve, esperando el golpe de gracia. Pero Klaus sabe que el sonido que capta su radio no es el de un ejército moribundo. Es el sonido de una maquinaria que ha aprendido a respirar en el infierno blanco. A 60 kilómetros al este, la realidad es muy distinta. El silencio de la noche es roto por el rugido de los motores diésel UMP-12. Aquí, en un bosque oculto por redes de camuflaje blancas, Katia ajusta una tuerca con dedos entumecidos pero precisos. Ella no es solo una mecánica, es el alma de uno de los 2000 monstruos de acero que Stalin ha mantenido en reserva, ocultos bajo un velo de secreto absoluto. El tanque T-34 que tiene ante ella no se parece a nada que los alemanes hayan visto jamás. Su blindaje inclinado está diseñado para desviar los proyectiles como si fueran guijarros, pero su verdadera arma secreta no es el cañón de 76 milímetros. Es algo mucho más simple y letal, un lubricante experimental, una mezcla de aceites sintéticos y aditivos que permite que el motor cobre vida al primer intento, incluso cuando el mercurio se congela en los termómetros. Para Katia, cada giro de la llave inglesa es un acto de venganza. Su familia quedó atrás, en una aldea quemada a orillas del Volga, y el T-34 es el instrumento de su justicia. Mientras los alemanes mueren de hambre y frío, ella y sus camaradas han sido alimentados con raciones calientes y la promesa de una liberación que hará temblar la tierra. Los tanques han sido pintados de un blanco inmaculado, convirtiéndolos en depredadores invisibles en el horizonte nevado. Son los fantasmas de Stalin y están a punto de ser desatados. El ambiente en el lado alemán es de una tensa calma. Los oficiales todavía celebran pequeñas victorias locales, ignorando que sus flancos, protegidos por tropas aliadas mal equipadas, son tan frágiles como el cristal. El aceite de sus fusiles Mauser se ha congelado, convirtiendo sus armas en simples palos de madera y metal. Los tanques Panzer, las bestias que aplastaron Francia y Polonia, ahora son ataúdes de hierro que no pueden arrancar. El combustible se ha separado en sus componentes básicos por el frío extremo, y las baterías han muerto hace semanas. El sexto ejército es un gigante ciego y paralizado, convencido de que el invierno ha detenido la guerra para ambos bandos. No podrían estar más equivocados. El misterio de las patrullas desaparecidas ha empezado a sembrar el pánico entre la tropa. Pequeños destacamentos de reconocimiento salen al amanecer y nunca regresan. No hay rastro de disparos, no hay gritos de auxilio.
Solo se encuentran a veces enormes surcos en la nieve que aparecen de la nada y se desvanecen en el blanco absoluto, como si una criatura mitológica hubiera pasado por allí y luego hubiera vuelto a los cielos. Klaus, en su búnker, nota que el zumbido en su radio se vuelve más intenso cada hora. Ya no es solo una frecuencia, es una presencia física. Las tazas de metal sobre su mesa vibran levemente y el polvo del techo cae en pequeñas cascadas sobre sus mapas. El incidente que lo cambia todo ocurre en una madrugada donde la visibilidad es de apenas 3 metros. Una unidad de centinelas alemanes, apostada en el perímetro norte, escucha un ruido que confunden con el viento aullando entre las ruinas. Pero el viento no tiene un ritmo metálico. De repente, de la bruma blanca, emerge una proa de acero. No hay advertencia. Un T-34, camuflado perfectamente con el entorno, pasa por encima de la trinchera antes de que los soldados puedan siquiera gritar. El peso de 30 toneladas de metal soviético aplasta el suelo congelado, triturando madera, equipo y hombres con la indiferencia de un glaciar en movimiento. El tanque no se detiene a disparar, simplemente sigue adelante, desapareciendo de nuevo en la tormenta de nieve, como si nunca hubiera estado allí. Cuando los refuerzos llegan al lugar, solo encuentran un silencio sepulcral y las huellas de las orugas anchas que los alemanes llaman las garras del oso. El informe llega a la mesa del general Friedrich Paulus, pero es desestimado como un ataque aislado de partisanos o una alucinación provocada por el frío y la falta de sueño. La estructura de mando alemana está tan desconectada de la realidad que se niega a aceptar que el enemigo ha logrado lo imposible: movilizar una fuerza blindada masiva en condiciones que desafían las leyes de la física. Klaus, sin embargo, ve la verdad en los ojos de los supervivientes que regresan al cuartel general. Hay un terror que va más allá del miedo a la muerte. Es el miedo a lo sobrenatural. Empiezan a circular rumores sobre el sudario blanco, una fuerza invisible que devora ejércitos enteros sin dejar rastro. Klaus sintoniza de nuevo su radio y por primera vez escucha algo más que el zumbido. Es una voz clara, una sola palabra repetida en un bucle infinito a través de todas las frecuencias soviéticas. Urano. Es el nombre de la operación que cambiará el curso de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los oficiales alemanes duermen en sus búnkeres calentados por estufas de leña, el suelo bajo sus pies comienza a temblar con una intensidad sísmica. No es un terremoto. Son los motores de 2000 T-34 acelerando al unísono. Katia, dentro de su tanque bautizado como Venganza, siente la vibración en su pecho. El calor del motor es su único consuelo, y la mira telescópica es su ventana a un mundo que está a punto de arder bajo el hielo. La estrategia de Stalin ha sido de una paciencia aterradora. Ha dejado que los alemanes se desgasten contra las piedras de Stalingrado, permitiendo que el invierno haga el trabajo sucio de destruir su logística. Ahora, con el sexto ejército atrapado en un laberinto de escombros, lanza la pinza perfecta. Los tanques soviéticos no vienen solos. Traen consigo una marea de infantería montada en esquíes y artillería autopropulsada que puede operar a temperaturas donde el acero alemán se vuelve quebradizo y se rompe al primer impacto. La tensión en las líneas alemanas alcanza un punto de ruptura. Klaus intenta enviar un mensaje desesperado a la retaguardia, advirtiendo que el sonido en su radio ha alcanzado un nivel ensordecedor, pero las líneas telefónicas han sido cortadas. El aislamiento es total. En ese momento, la tormenta de nieve se abre por un segundo, revelando el horizonte. Lo que Klaus ve a través de sus binoculares le hiela la sangre más que el aire exterior. No es nieve lo que se mueve hacia ellos. Es una línea interminable de acero blanco, una muralla de tanques que se extiende hasta donde alcanza la vista, avanzando en una formación perfecta que parece una coreografía de la muerte. El ruido ya no es un zumbido. Es un rugido que llena el universo. Los T-34 emergen de la bruma como depredadores que han estado acechando en la oscuridad durante meses. Los disparos de los pocos cañones antitanque alemanes que todavía funcionan rebotan en el blindaje inclinado de los tanques soviéticos, dejando apenas un rasguño en la pintura blanca. Es el inicio de una masacre anunciada,
Una noche en la que el ingenio humano y la furia de la naturaleza se han aliado para sellar el destino de 400.000 hombres. Katya pisa el acelerador y el T-34 salta hacia adelante, rompiendo la primera línea de defensa alemana con una facilidad espantosa. Ve a través de su ranura de visión las caras de terror de los soldados enemigos, hombres que alguna vez se creyeron la raza maestra y que ahora son solo estorbos en el camino hacia la victoria. No hay piedad en su corazón, solo la orden de Stalin grabada en su mente. Ni un paso atrás y no dejar a nadie con vida que pueda volver a empuñar un arma contra la madre Rusia. Mientras tanto, en el búnker, Klaus apaga su radio. Ya no hay nada que escuchar. El estruendo de los motores está justo encima de él. El techo empieza a ceder bajo el peso de las orugas de un T-34 que ha decidido que su búnker es el camino más corto hacia el centro de la ciudad. En esos últimos segundos, Klaus se da cuenta de la amarga ironía. No fue solo el invierno ruso lo que los mató, fue la ceguera de sus propios líderes y la subestimación de un pueblo que estaba dispuesto a convertir su propia tierra en un sudario para sus invasores. La nieve, que antes parecía hermosa y pura, ahora se tiñe de rojo, marcando el comienzo del fin para el sueño de 1000 años del Tercer Reich. La marea de metal ha llegado, y nada en la tierra podrá detener el rugido del sudario blanco. El estruendo del colapso fue lo último que Klaus escuchó antes de que el mundo se volviera negro y silencioso. El búnker, que durante semanas había sido su única burbuja de realidad frente a la locura del frente, cedió bajo el peso de las orugas de aquel T-34 blanco. Pero la muerte, caprichosa como el viento de la estepa, decidió pasar de largo. Klaus despertó horas después, o quizás minutos, atrapado en una bolsa de aire entre vigas de madera astilladas y tierra congelada. El silencio que lo rodeaba era más aterrador que el rugido de los tanques. Era el silencio de un cementerio que todavía no sabía que lo era. Con las uñas ensangrentadas y los pulmones ardiendo por el polvo, logró arrastrarse hacia una rendija de luz grisácea. Al salir a la superficie, la imagen que lo recibió no pertenecía al mundo de los vivos. La posición alemana había sido borrada del mapa. No quedaba rastro de las trincheras, ni de los nidos de ametralladoras, ni de sus compañeros. Solo había surcos profundos en la nieve, como cicatrices abiertas en un cuerpo pálido, y el humo negro de los depósitos de combustible que ardían con una llama débil, sofocada por la densidad del aire gélido. El Sexto Ejército, la fuerza de combate más poderosa de la Wehrmacht, estaba siendo desmantelada pieza a pieza, no solo por el acero enemigo, sino por una falla logística que empezaba a mostrar sus garras más afiladas. Klaus, temblando de forma incontrolada, se dio cuenta de que su uniforme de verano, reforzado apenas con un par de bufandas robadas, se estaba convirtiendo en su propio sudario. Cada paso que daba hacia la retaguardia era una lucha contra la hipotermia que intentaba seducirlo con un sueño eterno. A pocos kilómetros de allí, Katya no sentía el frío, pero sentía algo mucho más pesado. Dentro de la torreta del T-34, el aire era una mezcla tóxica de vapores de combustible, sudor humano y el olor metálico de los casquillos de cañón calientes. Su tanque, el Venganza, avanzaba imparable, pero el espectáculo que veía a través del periscopio empezaba a erosionar su determinación. Los soldados alemanes que encontraba a su paso ya no eran los monstruos de la propaganda, eran figuras encorvadas, envueltas en harapos que ni siquiera intentaban levantar sus fusiles. Muchos simplemente se arrodillaban en la nieve, esperando que el tanque los aplastara para terminar con su agonía. Katya, que había soñado con este momento desde que vio su aldea arder, sintió una punzada de náusea. La Venganza, cuando se sirve en un plato de hielo y carne triturada, tiene un sabor amargo que ningún manual militar explica. El avance soviético no se detenía, pero las dificultades empezaron a surgir desde el propio suelo ruso. La tormenta de nieve se intensificó hasta convertirse en un muro blanco absoluto, una ceguera blanca que anulaba cualquier sentido de la orientación. Los tanques, a pesar de su lubricante especial, empezaron a chocar entre sí en la bruma. La comunicación por radio se volvió un caos de gritos y estática. Katya escuchaba por los auriculares las voces desesperadas de otros comandantes de tanque
que se habían perdido en la inmensidad de la estepa, quedando vulnerables a las bolsas de resistencia alemana que, en su desesperación, luchaban con una ferocidad suicida. No era una batalla táctica, era una melé de hierro y odio en medio de la nada absoluta. Klaus, mientras tanto, encontró un pequeño puesto de suministros que parecía haber sido abandonado a toda prisa. Con la esperanza de encontrar un abrigo de lana o una ración de comida caliente, rompió el candado de una de las cajas de madera que llevaban el sello del águila imperial. Lo que encontró dentro fue el primer indicio de una traición que le dolió más que el frío. La caja no contenía ropa de invierno, ni municiones, ni medicinas. Estaba llena de miles de folletos de propaganda impresos en papel de alta calidad, celebrando la caída inminente de Moscú, y cajas de vino francés destinadas a una fiesta de oficiales que nunca se celebraría. Klaus se dejó caer sobre la nieve, riendo con una histeria que le desgarraba la garganta. Estaban muriendo por miles, congelados y hambrientos, mientras los recursos del Reich se gastaban en papel inútil y lujos para los altos mandos que estaban a cientos de kilómetros de distancia, en búnkeres con calefacción. Esa revelación empezó a expandirse por su mente como un veneno. Recordó los rumores que circulaban en las frecuencias de radio antes del ataque, informes sobre convoyes de suministros que desaparecían en la retaguardia, trenes cargados de abrigos de piel que eran desviados a guarniciones seguras en Polonia o Francia por orden de burócratas corruptos. El Sexto Ejército no había sido derrotado solo por Stalin, había sido sacrificado por sus propios líderes. Klaus miró sus manos, que ya empezaban a ponerse azules, y sintió una rabia que le devolvió un poco de calor al cuerpo. Ya no era un soldado del Reich, era una pieza de desecho en un juego de contabilidad macabro. En el bando soviético, Katia también se enfrentaba a su propio giro de la realidad. Recibió una orden directa a través de la radio del mando central: no tomar prisioneros. El avance debe ser rápido. Cualquier retraso por procesar rendiciones será castigado como traición. La orden venía directamente de la Stavka, el alto mando de Stalin. Katia miró por la ranura de visión a un grupo de soldados alemanes, apenas adolescentes, que agitaban un trozo de tela blanca frente a su tanque. Su cargador, un hombre que había perdido a sus 2 hijos en el sitio de Leningrado, puso un proyectil de fragmentación en la recámara y la miró, esperando la orden de fuego. En ese momento, el T-34 no era una herramienta de liberación, sino una picadora de carne. Katia se vio atrapada entre su deber hacia la patria y los últimos jirones de su humanidad. Si se detenía para salvar a esos niños soldados, el comisario político que viajaba en el tanque de atrás la ejecutaría allí mismo. Si disparaba, se convertiría en lo mismo que los hombres que habían destruido su hogar. La tensión dentro del tanque era casi física, un zumbido que competía con el motor diésel. Katia cerró los ojos por un segundo, viendo el rostro de su madre, y luego tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Viró el tanque bruscamente, esquivando al grupo de alemanes, y ordenó a su conductor avanzar hacia un objetivo estratégico, ignorando las rendiciones. Fue un acto de rebeldía silenciosa, una grieta en la disciplina de hierro del Ejército Rojo. Pero el giro final de esta etapa de la tragedia ocurrió cuando Klaus, arrastrándose por un barranco para evitar una patrulla soviética, tropezó con un camión alemán volcado. En el interior, encontró a un oficial de logística moribundo que se aferraba a un maletín de cuero. Con sus últimas fuerzas, el oficial le confesó la verdad que Klaus ya sospechaba, pero que era mucho más oscura de lo que imaginaba. No fue solo negligencia, fue un desfalco masivo. Altos oficiales del mando alemán en Berlín y en el Estado Mayor de la zona habían estado vendiendo las raciones y la ropa de invierno en el mercado negro europeo, reportándolas como entregadas al frente de Stalingrado. Habían convertido la supervivencia de 400.000 hombres en lingotes de oro y cuentas bancarias en Suiza. El Sexto Ejército no era una fuerza militar, era un seguro de vida cobrado por adelantado por traidores de su propia sangre. Klaus tomó el maletín, no por el valor de los documentos, sino porque contenía un mapa de las rutas de escape secretas que los oficiales pensaban usar para huir del cerco mientras sus hombres servían de carne de cañón. En ese momento,
Klaus dejó de ser una víctima para convertirse en un hombre con un propósito. Si iba a morir en ese infierno blanco, se aseguraría de que el mundo supiera que el rugido de los T-34 no fue lo que mató al Sexto Ejército, fue el silencio cómplice de los suyos. Mientras tanto, la pinza soviética se cerraba. La Operación Urano estaba cumpliendo su objetivo con una precisión matemática. Los dos ejércitos soviéticos, el del norte y el del sur, estaban a punto de encontrarse en la localidad de Kalach, sellando el destino de todos los que estaban dentro del Kessel, el caldero de Stalingrado. Katia, en la vanguardia del ataque, veía las luces de Bengala en el horizonte, indicando que el cerco era total. La trampa se había cerrado. 250.000 alemanes y sus aliados estaban ahora atrapados en una burbuja de hambre y acero de la que no había salida. La noche cayó sobre la estepa con una crueldad renovada. El viento traía los gritos de los heridos y el eco lejano de los cañones, pero por encima de todo persistía ese zumbido rítmico que Klaus había escuchado en su radio. Ahora entendía que no era solo el sonido de los motores, era el sonido de la historia moviéndose, aplastando los mitos de invencibilidad y revelando la podredumbre oculta bajo los uniformes relucientes. Klaus y Katia, en lados opuestos de una línea de fuego, compartían ahora una carga similar, el conocimiento de que la guerra no era una lucha entre el bien y el mal, sino una danza macabra de intereses donde la vida humana era la moneda de cambio más barata. Klaus comenzó a caminar de nuevo, usando el mapa del oficial traidor, para moverse por las sombras de los bosques congelados. Katia, dentro de su tanque, se preparaba para el asalto final a la ciudad, sabiendo que cada metro ganado era una tumba más cavada en la nieve. El sudario blanco ya no era solo una metáfora, era una realidad física que envolvía a vivos y muertos por igual. La verdadera batalla por el alma de estos supervivientes apenas comenzaba, mientras el cielo de Rusia se iluminaba con el fuego de una victoria que se sentía como una derrota para la humanidad. El destino de 400.000 hombres estaba sellado, no por la gloria, sino por la codicia y el frío acero de 2.000 tanques que no conocían el perdón. La nieve, que al principio de la ofensiva había sido un aliado táctico para los soviéticos, se transformó rápidamente en un muro impenetrable de cristal y desesperación. El cerco sobre Stalingrado se había cerrado con la precisión de una trampa para lobos, y dentro de ese caldero, la realidad se distorsionó hasta volverse irreconocible. El Sexto Ejército alemán ya no era una organización militar, era una masa de hombres que se desintegraba moralmente bajo un cielo de color plomo que parecía haber olvidado la existencia del sol. Klaus, avanzando por las rutas marcadas en el mapa del oficial traidor, se convirtió en un espectador privilegiado del apocalipsis. A su alrededor, el paisaje estaba salpicado de los restos de lo que el Reich llamaba la fortaleza Stalingrado. Caballos congelados en medio de un paso, con los ojos abiertos y vidriosos, y soldados que se acurrucaban junto a ellos para robarles el último aliento de calor animal. El hambre se convirtió en un nuevo enemigo, más silencioso que los T-34, pero igual de letal. Klaus veía cómo sus camaradas masticaban cuero de botas o hervían nieve con puñados de aserrín para engañar al estómago. Pero lo más doloroso era observar el cielo. El puente aéreo prometido por Hermann Göring, la supuesta salvación que enviaría 300 toneladas de suministros diarios, era una broma macabra. Klaus veía los Junkers 52 aparecer como puntos negros en el horizonte, solo para ser despedazados por la artillería antiaérea soviética o por los cazas que patrullaban el corredor. Los pocos contenedores que lograban caer en territorio alemán a menudo contenían cargamentos absurdos, miles de condones, especias para vino caliente o uniformes de gala para una victoria que ya no existía. La traición que Klaus había descubierto en aquel maletín de cuero no era un caso aislado, era el síntoma de un sistema que había decidido que el Sexto Ejército valía más como mártir que como fuerza de combate. En el corazón de la ciudad en ruinas, Katia sentía que el T-34 se estaba convirtiendo en su propia prisión. El avance por las calles de Stalingrado era un desafío que los campos abiertos de la estepa no le habían preparado para enfrentar. El tanque, diseñado para la velocidad y el impacto,
se veía entorpecido por montañas de escombros de 3 pisos de altura. Cada esquina era una trampa potencial donde un soldado alemán desesperado podía aparecer con un cóctel Molotov o una mina magnética. Katia tenía que sacar la cabeza por la escotilla con frecuencia, exponiéndose al fuego de los francotiradores, para guiar al conductor a través de un laberinto de hierro retorcido y ladrillos pulverizados. El olor a carne quemada y pólvora vieja se filtraba por las juntas del blindaje, recordándole que cada metro que avanzaba su venganza se pagaba con vidas humanas. Internamente, Katia libraba una batalla contra la deshumanización. El monólogo en su mente era una espiral de dudas. ¿Es esto la liberación?, se preguntaba mientras veía a las familias civiles rusas salir de los sótanos, con los rostros cenicientos, mirando a sus propios tanques con el mismo terror que a los invasores. La orden de no tomar prisioneros resonaba en sus oídos cada vez que veía a un grupo de alemanes con las manos en alto. Se obligaba a recordar a su familia, el humo de su aldea, el frío del Volga cuando tuvo que cruzarlo bajo el fuego, pero el odio, que antes era una llama brillante y pura, se estaba convirtiendo en una ceniza gris que le pesaba en el pecho. El T-34 ya no era un instrumento de justicia, era un mazo que golpeaba a ciegas en una habitación oscura. El giro decisivo de esta etapa ocurrió cuando Klaus alcanzó las coordenadas marcadas como punto de suministro especial alfa. Según el mapa del oficial, este era un búnker de reserva oculto en el flanco occidental de la ciudad, un lugar que no figuraba en los registros oficiales del Estado Mayor. Klaus esperaba encontrar comida o quizás una radio de largo alcance para denunciar lo que sabía. Lo que encontró fue un monumento a la depravación. Tras forzar una puerta de acero camuflada, bajo un montón de escombros de una antigua fábrica de tractores, entró en un espacio iluminado por generadores eléctricos que todavía ronroneaban con suavidad. Dentro del búnker, el aire era cálido y olía a café real y tabaco de lujo. Las estanterías estaban repletas de conservas de carne, quesos franceses, botellas de coñac y cajas de abrigos de piel de oveja que habrían salvado a miles de hombres en las trincheras. En una mesa central, Klaus encontró documentos que detallaban la operación de desvío, nombres de generales, coroneles y oficiales de logística que habían orquestado el mercado negro más lucrativo de la historia militar. Habían creado una escasez artificial para inflar los precios en la retaguardia, usando los aviones de suministro para sacar objetos de valor robados de los museos rusos en lugar de traer municiones. Pero lo más aterrador fue un telegrama reciente, enviado desde Berlín, que ordenaba la destrucción del búnker y de cualquier testigo si el cerco soviético amenazaba con capturarlo. El Sexto Ejército no solo había sido vendido, su agonía estaba siendo cronometrada para asegurar que las pruebas de la corrupción desaparecieran con ellos. Klaus sintió una frialdad que nada tenía que ver con el clima. Estaba parado sobre la tumba de 400.000 hombres, y los sepultureros eran los mismos que les daban las órdenes. En un arranque de rabia y desesperación, empezó a meter todos los documentos que pudo en su mochila, junto con una lata de carne y una botella de aguardiente. Si iba a morir, lo haría con la prueba de la infamia contra su pecho, pero al salir del búnker se encontró cara a cara con la realidad del frente. Una patrulla de la policía militar alemana, los perros de cadena, lo estaba esperando. No buscaban desertores, buscaban silenciar a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad del búnker Alfa. Klaus tuvo que lanzarse al cráter de una bomba mientras las balas trazadoras rasgaban el aire por encima de su cabeza. La guerra civil dentro del ejército alemán había comenzado en las sombras de las ruinas. Mientras tanto, el T-34 de Katia recibió una nueva misión que cambiaría su percepción del conflicto. Su unidad fue enviada a interceptar un intento de ruptura alemán conocido como Operación Tormenta de Invierno. El general Manstein intentaba golpear el cerco desde el exterior con una fuerza de tanques frescos para abrir un corredor de escape. Katia y sus compañeros fueron lanzados al encuentro de los temidos tanques Tiger, las bestias de acero de Hitler que superaban en potencia de fuego al T-34. La batalla se libró en una llanura helada, donde la nieve se mezclaba con el barro negro removido por las explosiones.
Fue durante este enfrentamiento cuando Katia descubrió la verdad sobre el lubricante experimental que tanto orgullo le daba. Tras recibir un impacto no penetrante que la obligó a salir para revisar las orugas, vio a otro T-34 explotar cerca de ella. El combustible y el aceite se derramaron sobre la nieve, pero no se comportaron como fluidos normales. El lubricante experimental, diseñado para no congelarse, era altamente inflamable y generaba un humo químico denso que asfixiaba a los supervivientes incluso antes de que las llamas los alcanzaran. El secreto de Stalin para operar en el invierno no era solo ingeniería, era un riesgo calculado donde la vida de los tanquistas era secundaria a la operatividad de la máquina. La mezcla química era tóxica para quienes la manipulaban a diario, y Katia se dio cuenta de por qué sus manos siempre estaban cubiertas de unas extrañas llagas que no cicatrizaban. Era otra forma de traición, una tecnológica, donde los soldados eran meros consumibles para una maquinaria de guerra que no valoraba nada más que el avance. La tensión alcanzó su clímax cuando Klaus, huyendo de la policía militar, se vio atrapado entre el avance de los tanques de Katia y las líneas alemanas que disparaban contra todo lo que se movía. En medio de un bombardeo de artillería que convirtió la noche en día, Klaus se refugió en el sótano de una casa destruida, el mismo sótano donde un grupo de civiles rusos se escondía. Allí, en la oscuridad, un soldado alemán y una madre rusa con su hijo compartieron un silencio de terror absoluto, mientras los T-34 pasaban rugiendo por encima, haciendo que las paredes se tambalearan. Klaus miró sus manos, miró los documentos de la traición y miró al niño que temblaba de frío. La escala de la tragedia era tan vasta que el concepto de enemigo empezó a desmoronarse. De repente, una granada explotó en la entrada del sótano. Katia, creyendo que era un nido de resistencia alemana, saltó de su tanque con una metralleta en la mano para limpiar la posición. Entró en el sótano con la adrenalina a flor de piel, lista para apretar el gatillo. Pero la luz de su linterna reveló una escena que congeló su dedo en el disparador. Un operador de radio alemán, con el uniforme hecho jirones, cubriendo con su propio cuerpo a una mujer y a un niño rusos. Klaus levantó la vista, no con desafío, sino con una súplica silenciosa. En ese momento las dos historias chocaron de frente. Katja vio los documentos que asomaban de la mochila de Klaus, papeles con el sello del alto mando alemán que hablaban de una corrupción que ella, desde su lado del frente, también intuía en sus propios comisarios. El rugido de los 2000 T-34 seguía resonando en el exterior, pero en ese sótano el tiempo se detuvo. Katia se dio cuenta de que ese soldado alemán tenía la clave para desmantelar la narrativa de gloria que ambos bandos usaban para justificar la carnicería. Pero la orden de no tomar prisioneros seguía vigente, y el sonido de las botas de su comisario político se acercaba por el pasillo de escombros. La situación era desesperada. Si Katia salvaba a Klaus, se convertía en traidora a la Unión Soviética. Si Klaus se entregaba, la información sobre el desfalco alemán moriría con él bajo una ejecución sumaria o en un campo de prisioneros. El aire en el sótano estaba cargado con la electricidad de una decisión que podría costarles la vida a todos. El destino de 400.000 hombres, el honor de una mecánica rusa y la redención de un operador de radio alemán dependían de un hilo de seda en medio de una tormenta de acero. El sudario blanco estaba a punto de cubrirlos a todos, pero por un instante, la humanidad se negó a ser enterrada bajo la nieve de Stalingrado. El verdadero rugido no era el de los tanques, sino el del silencio que precede a una elección imposible. El tiempo se detuvo en aquel sótano asfixiante, atrapado entre el calor del motor de un tanque y el frío eterno de la muerte. Katia, con el dedo tensado sobre el gatillo de su metralleta, observaba al soldado alemán que protegía a los suyos. Klaus, por su parte, no veía a una enemiga, sino a un ángel de hierro cuya mirada estaba tan herida como la suya. En ese rincón de Stalingrado, las ideologías que habían movilizado a millones de hombres se desmoronaron frente a la evidencia de una traición compartida. Los documentos que Klaus sostenía, manchados de barro y escarcha, eran el testamento de un ejército vendido por sus propios generales, mientras que las manos llagadas de Katia eran el precio de una victoria lubricada
con la sangre de sus propios conductores. Los pasos del comisario político soviético, el mayor Volkov, resonaron contra el metal de los escombros en la entrada del sótano. Era un hombre cuya fe en el sistema era tan absoluta como su desprecio por la debilidad humana. Katia sabía que si Volkov entraba y veía la escena, no habría preguntas, solo ejecuciones. Klaus, dándose cuenta del peligro inminente, deslizó los documentos de la Operación Alfa hacia Katia. En un gesto de entendimiento que trascendía el idioma, señaló el sello del alto mando alemán y luego a los civiles rusos. Katia comprendió. La información en esos papeles era la única forma de que el mundo supiera que la masacre del Sexto Ejército no había sido solo una derrota militar, sino un crimen organizado desde dentro. Con una rapidez nacida de la desesperación, Katia ocultó los documentos bajo su chaqueta de cuero y empujó a Klaus hacia las sombras más profundas de un nicho de ladrillos rotos. Apenas tuvo tiempo de posicionarse cuando la figura oscura de Volkov apareció en el umbral, flanqueada por 2 soldados de la NKVD. La linterna del mayor barrió el sótano, deteniéndose en la mujer rusa y el niño que temblaban en el suelo. Volkov miró a Katia, sus ojos fríos como el hielo del Volga. «¿Qué sucede aquí, camarada? ¿Por qué no has limpiado el nido?», preguntó con una voz que era un susurro letal. Katia, manteniendo la metralleta baja pero firme, respondió con una calma que le sorprendió a ella misma. «Solo civiles, mayor. El enemigo huyó por los túneles traseros antes de que pudiéramos interceptarlos. El tanque necesita munición. No podemos perder tiempo con escombros vacíos». Volkov caminó hacia el nicho donde Klaus se escondía, su bota aplastando un trozo de porcelana de lo que alguna vez fue un hogar. El corazón de Katia latía con tanta fuerza que temía que el mayor pudiera escucharlo por encima del rugido constante de los T-34 en la calle. Justo cuando Volkov iba a iluminar el escondite de Klaus, una explosión masiva sacudió el edificio. Un contraataque desesperado de un cañón alemán de 88 milímetros había alcanzado a uno de los tanques de la vanguardia, convirtiendo la calle en un infierno de metralla. «A sus puestos», gritó Volkov, distraído por la urgencia del combate. «Katia, vuelve a tu tanque. Si estos civiles son alemanes disfrazados, es tu responsabilidad». El mayor salió del sótano, seguido por sus guardias, dejando tras de sí un silencio preñado de consecuencias. Katia miró a Klaus una última vez. No hubo palabras de despedida, solo un asentimiento solemne. Ella sacó una pequeña ración de pan negro de su bolsillo y se la entregó a la madre rusa. Luego señaló hacia el oeste, hacia un sector de las ruinas que ya había sido sobrepasado por el frente y donde los civiles tenían una oportunidad de sobrevivir en las sombras. Para Klaus, el camino era más incierto. Si se quedaba, moriría de hambre o frío. Si se entregaba, terminaría en los campos de Siberia. Pero ahora tenía una razón para intentar lo imposible. Katia volvió a su T-34, el Venganza, y subió a la torreta. Al cerrar la escotilla, sintió el peso de los documentos contra su pecho. Esa noche, la Operación Urano alcanzó su clímax. El 2 de febrero de 1943, el estruendo de los cañones finalmente cesó, dando paso a un silencio que dolía en los oídos. El general Friedrich Paulus, recientemente nombrado mariscal de campo por un Hitler que esperaba que se suicidara para no deshonrar el rango, se rindió finalmente en el sótano de los grandes almacenes Univermag. La imagen fue devastadora. 91.000 hombres, lo que quedaba de los 400.000 originales, salieron de las ruinas como espectros. Sus uniformes eran jirones de tela sucia, sus rostros estaban hundidos por el hambre y el tifus, y sus ojos reflejaban el vacío de quienes han visto el fin del mundo. El sudario blanco ya no era una metáfora. La nieve cubría las montañas de cadáveres que los soviéticos aún no tenían tiempo de enterrar. Katia observó la procesión de prisioneros desde la cima de una duna de escombros. Buscó entre las filas de figuras encorvadas el rostro de un operador de radio, pero todos se veían iguales bajo la capa de ceniza y escarcha. En su mano apretaba los documentos de la Operación Alfa. Sabía que no podía entregarlos a sus superiores. Si lo hacía, Stalin los usaría como propaganda, pero la verdad sobre la corrupción y la traición que afectaba a ambos bandos sería enterrada para proteger la gloria de la victoria.
Katia tomó una decisión peligrosa. Durante los meses siguientes, mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste, utilizó sus contactos con mecánicos de otras unidades y con partisanos para hacer copias de los documentos y enviarlas a través de canales clandestinos hacia la resistencia alemana y observadores neutrales en Suecia. Quería que los nombres de los oficiales que se enriquecieron con la muerte de sus hombres fueran conocidos, incluso si la historia oficial intentaba borrarlos. Klaus, milagrosamente, sobrevivió a la marcha forzada hacia los campos de prisioneros de Beketovka. Su conocimiento de la radio y su capacidad para hablar un poco de ruso lo salvaron de la muerte inmediata, ya que fue utilizado como traductor. Durante años, vivió en el limbo de los campos alimentado por el recuerdo de la mujer del tanque y la esperanza de que los documentos hubieran llegado a su destino. Nunca volvió a ver a Katia, pero en las noches más frías de Siberia, cuando el viento aullaba como un lobo, cerraba los ojos y volvía a escuchar el zumbido de los motores T-34, no como una amenaza, sino como el ritmo de una humanidad que se negó a morir en el sótano de una casa en ruinas. La Operación Urano y la carga de los 2000 T-34 sellaron el destino de la Segunda Guerra Mundial. Fue el momento en que la balanza se inclinó definitivamente, y el mito de la invencibilidad alemana se hundió en el barro del Volga. Pero el costo fue astronómico. Las estadísticas hablan de casi 2 millones de bajas totales entre ambos bandos, una cifra que la mente humana apenas puede procesar. La ciudad de Stalingrado, que antes de la guerra era una joya industrial, se convirtió en el cementerio más grande del planeta. Los tanques de Stalin, lubricados con esa mezcla experimental que Katia sabía que era tóxica, siguieron rodando hasta las puertas de Berlín, pero el secreto de su éxito siempre estuvo manchado por el sacrificio de quienes los manejaban. Años después del fin de la guerra, en una Alemania dividida y una Rusia que intentaba sanar sus heridas, un paquete anónimo llegó a la oficina de un historiador en Hamburgo. Contenía copias de los registros de la Operación Alfa y una pequeña nota escrita en un papel amarillento. La nota decía, para que el sudario no cubra también la verdad. La publicación de estos documentos años más tarde provocó un escándalo que sacudió los cimientos de la historia militar alemana, revelando cómo la codicia de unos pocos aceleró la destrucción de cientos de miles de jóvenes que murieron creyendo que luchaban por una causa, cuando en realidad eran el botín de un desfalco. Katia nunca recibió medallas por su acto de rebeldía, pero vivió el resto de sus días en una pequeña aldea reconstruida cerca del Volga, trabajando como mecánica de tractores. Sus manos nunca sanaron del todo de las quemaduras químicas del lubricante experimental, pero cada vez que el invierno llegaba y la nieve cubría los campos, ella salía a caminar por la orilla del río. Sabía que bajo esa capa blanca, la tierra guardaba los secretos de una noche en la que 2000 tanques cambiaron el mundo. Klaus, tras ser repatriado en la década de 1950, se convirtió en un locutor de radio en Alemania Occidental. Su voz, que una vez captó el latido de los motores soviéticos, se dedicó ahora a contar historias de paz y reconciliación, aunque nunca mencionó su propia historia en el aire. El rugido del sudario blanco finalmente se apagó, pero su eco resuena cada vez que un historiador descubre una nueva fosa común o un diario oculto en las paredes de un sótano de Volgogrado. La historia de Stalingrado no es solo la de una batalla estratégica, es la lección definitiva sobre la arrogancia del mando y la resiliencia del espíritu humano. Stalin soltó sus tanques para aplastar a un enemigo, pero en el proceso creó una leyenda de acero y hielo que sigue atormentando la conciencia de la humanidad. Los 400.000 hombres del Sexto Ejército no fueron derrotados solo por la estrategia soviética o el clima ruso. Fueron devorados por una maquinaria de guerra que olvidó que, detrás de cada uniforme y dentro de cada tanque, late un corazón que busca por encima de todo una razón para volver a casa. Hoy, cuando la nieve cae sobre las estepas rusas, el silencio sigue siendo denso y pesado. Algunos dicen que, si te quedas muy quieto en las afueras de la ciudad, todavía puedes escuchar el zumbido rítmico de los motores diésel viajando por el aire congelado. Es el recordatorio de que la historia no se escribe solo con grandes victorias, sino con las pequeñas decisiones de aquellos que, como Katia y Klaus,
eligieron ver a la persona detrás del enemigo. El T-34, con su blindaje inclinado y su rugido ensordecedor, sigue siendo el símbolo de esa noche en que la nieve rusa mató a Alemania, no por su frío, sino por la verdad que ya no pudo seguir oculta bajo el manto blanco de la estepa. La guerra terminó, las ruinas fueron reconstruidas, pero el rugido del sudario blanco permanece como una advertencia eterna. La mayor traición no es la que viene del enemigo, sino la que nace del corazón de quienes envían a otros a morir en nombre de una gloria que ellos mismos han vendido por oro.